Ha pasado un tiempo. Me pregunto si aún seré capaz de hacer esto bien. Bueno, hay que hacerlo. Vimos a Loquilla cumplir su sueño de ser idol, teniendo el deleite de opacar a Tres Magia en una batalla musical. Aunque esto no hubiera sido posible de no ser por Tiburón Sin, quien la detuvo a tiempo recordándole que estaba en un programa familiar. Así que mejor la contentó con sus sombras. Lástima que tanta estimulación provocó que activara su forma enormita, acabando con su sueño en tan solo un día. Por otra parte, Hiragi, en su deseo de obligar a Madoka a activar el modo Laverita, no se le ocurrió mejor idea que secuestrarla y torturarla junto a Kiwi, cosa que considero fue demasiado para los estándares a los que nos tenían acostumbrados, y ahora por esto, Rubiecita y Azulita juran vengarse de Normita, así que es momento de ver la venganza de Tres Magia. Cómo extrañaba poner ese opening, fanáticos. Vamos a ello. Luego de que a Loquilla la cancelaran injustamente solo por pertenecer a una organización malvada, las chicas superpoderosas arrasan como idols y brindan entrevistas en televisión nacional, y en buen momento, porque Rubiecita quiere dar un lindo mensaje. Donde te vea, te voy a partir toda tu perra madre, güey. Mejor ni te aparezcas en Parque Mierda. Pero ellas sí no las cancelan, Como sea, el mensaje ha sido enviado a nuestra sádica. Estamos por llegar al clímax de la historia, fanáticos. Ya ha anochecido y la batalla está cerca, aunque veo a Madoka preocupada. Y bueno, básicamente es la única que no tiene un Laverita en la mochila y teme ser una carga, pero sus amigas prometen estar ahí en todo momento. Muy bonita la situación, aunque a Madoka algo le sigue preocupando, un presentimiento tal vez. De todas maneras, no hubo tiempo de más, pues del otro lado, las villanas también van con sus motivaciones a la batalla, unas apoyando a sus amigas de hotel y otras buscando erradicar a quienes usurpan sueños. Sea como fuese, estamos por entrar en un momento crucial, fanáticos, y no lo digo yo, lo dice el Pokémon. Está expectante al inicio de su plan, pues sabe que ese día al fin florecerá un poder inimaginable. Villanas y heroínas al fin se encuentran. Esto no es para nada como el enfrentamiento en la playa. El ambiente nocturno y la situación que ha llevado a estos bandos a luchar hace que esto sea tomado con la seriedad correspondiente. Ya no hay más que decir, fanáticos. Aquí se define todo. Modo Laverita activado y la batalla da inicio. Un rápido ataque ha sido lanzado por Azul y Sulfur, lleno de todo el rencor que le tienen a Enormita. Un ataque así de poderoso por dos Laveritas hubiera sido todo hace un tiempo, pero no cuenten con eso ahora, pues Enormita también tiene su pilar. Kiwi Laverita dice presente en esta batalla, para asombro de Tres Magia, que ven su ventaja superada nada más iniciada la batalla. Ahora le toca a Enormita, y con la orden de Hiragi van todas al ataque. Mientras hay caos por todos lados, se da uno de los enfrentamientos top de esta historia, Kiwi contra Rubiecita. El poder es muy parejo y son solo pequeños descuidos los que le dan ventaja a cada una. Kiwi entonces pide más poder y serán las novias quienes le echarán una mano de la forma en que ellas mejor saben hacerlo, humillando a Loquilla. O así sería antes, pues Loquilla no sabe cómo ni por qué, pero ya desde hace tiempo, cuando usa su transmagia, las Panzu se van por defecto. Ni siquiera tengo tiempo de poder cuestionar esto. Tiburón Sin se fusiona con Loquilla, una vez más para así lanzar su torbellino hacia Rubiecita. Ese mismo ataque que le dio su única victoria enormita hasta ahora. ¿Será tal vez también ahora el motivo de la segunda? No, porque justo antes del impacto aparece Azulita para hacer lo que mejor sabe, ponerse en medio para recibir todo el amor para ella sola. ¡Un gran golpe de amor me envuelve! ¡En embruchesmo directo! ¡Típico de vos! Azulita queda aturdida por tanto amor y Hiragi se dispone a rematarla, pero Rubiecita devuelve el favor poniéndose ella como escudo ahora. Pero ahí llega Kiwi para sacarla de un putazo. ¡Sáquese que estorba! Rubiecita cae, pero está bien porque logró su cometido. Ese breve momento de distracción se convierte ahora en la oportunidad. Un destello sorprende a Enormita. Ellas conocen muy bien lo que ven. Es la avalancha de amor, el ataque definitivo de Azulita, que ya acabó con ellas una vez. Todas están muy cerca, ya no hay forma de evadirlo. Azulita ya no tiene más energía y también queda fuera de batalla. Madoka, preocupada, quiere ayudarlas. Enormita ya no es una amenaza. No hay forma de que pudieran resistir ese ataque definitivo.
A sabiendas de que era ineludible, Kiwi usó su último segundo antes del impacto para proteger a Hiragi, reduciendo así el daño recibido a costa de ser ella la perjudicada. Pero no importa, pues ahora el miedo se ha apoderado de Madoka. Sabe que no es rival para esta Hiragi Utena, pero es el ver a sus amigas allí, totalmente heridas por haber cumplido su promesa, que ella sabe que no puede ser la que siempre dependa de ellas, porque son un equipo. Así que ahora es momento de que ella se vuelva su fortaleza. Es con esto que un poder emana de Madoka, un poder que de a poco empieza a curar las heridas de sus amigas. Estamos siendo testigos de un nuevo poder, uno que caracteriza a la perfección a Magia Magenta, el poder para curar y proteger a quienes más quiere. Hiragi solo está ahí, observando todo lo acontecido. Ha hecho caer a sus chicas mágicas muchas veces, pero ellas se siguen levantando. Ha vivido en primera mano lo grandioso que son aquellas a quienes tanto ha admirado desde hace mucho. Ahora, estando agotada y tras magia de nuevo con energía, sabe que ya no hay nada que hacer. Sus acciones cruzaron una línea de la cual sus heroínas no tendrán misericordia, pero siente que valió la pena. Agradece a todo Enormita por haber hecho de su estadía en la organización algo tan divertido. Así Hiragi acepta su destino y se prepara para recibir el golpe que lo terminará todo. Aunque Hiragi estaba feliz con este final, un ente yace dentro suyo, un lado que tiene igual o más control no está satisfecho aún, pues siente que aún hay muchas torturas por hacer, así que esto no será el fin, y como ella no quiere seguir, ahora esta parte se encargará de la situación. Tanto Tres Magia como Kiwi miran atónitas lo que sucede, pues ahora de una enorme masa con forma de flor aparece un ente con un poder inimaginable. El Pokémon lo sabe, al fin ha florecido la horrible flor de la lujuria. El Pokémon Shiny siente lo que está por venir. Este descontrol de magia es algo que jamás había pasado. Por su parte, Kurisu se apresura en evacuar a Kiwi junto a las novias. La situación es crítica, fanáticos, y si no me creen, miren cómo quedaron los juguetes de Kurisu. Lo que pase a partir de ahora es incierto, pero en caso todo salga bien, Kiwi le promete a Kurisu pasar una tarde en la juguetería, así que ya hay una motivación para hacer algo al respecto. Tres Magia trata de hacerle frente a Baiser, pero en el acto ven que cualquier toque implica ser infectadas por su magia, así que tratan de retroceder, pero en un apto reflejo, Madoka supo que ese fue un grave error y solo tiene tiempo para empujar lejos a las demás, y sin momento alguno para analizar lo que está pasando, sucede. Magenta ha sido corrompida y en apto reflejo, Sulfur y Azul solo se dejan llevar por la ira hacia Baiser. Pero esto ya no es un 3 contra 1, sino un duelo de 2 contra 2, en el que ahora Dos Magia no tienen nada que hacer. Sulfur, sometida así, queda a la voluntad de Magenta, quien hace honor al título de subordinada de Baiser y se empieza a comer salvajemente a Sulfur, una imagen no apta para sensibles. Aunque los gritos de Sulfur son desgarradores, Magenta no se detendrá hasta devorarla entera. Esto es demasiado, fanáticos. En el otro lado, Azul está a merced de Baiser, pero por primera vez eso no se escucha como algo bueno. Hasta la misma Azul lo sabe, esa no es su Hiragi Utena. Dolor, un dolor demasiado intenso que ni siquiera Azul puede tolerar, y es entendible. Esto no representa amor de ninguna forma. Azul aún así trata de resistir. Hacía cuánto no sentía dolor de verdad, ni ella lo sabe, pero no se dejará vencer ante este ser, así que la provoca, diciendo que sus ataques no son nada comparado con cualquiera de Enormita. Ay, mejor te hubieras quedado callada, Azul. Pero justo a tiempo, Kiwi ha llegado al rescate. No confundas las cosas, Azul. Esto no es por ustedes, es por la líder de Enormita. Exige a esa líder de regreso. Las novias también le recuerdan la regla que ella misma instauró: nada de lastimar de gravedad a las chicas mágicas. Pero obvio, esto no sería así de sencillo. Una enorme masa entonces se extiende
extiende a lo largo de la zona, atrapando a todas. Enormita, Tresmagia, ya no hay salvación alguna. El Pokémon observa todo maravillado, la destrucción, caos que esta forma ha alcanzado. Has hecho bien, Hirayutena, esto no hubiera sido posible sin ti. A partir de ahora, yo me encargaré de todo. Eso es lo último que el Pokémon dice, mientras que de entre sus enormes mangas salen por primera vez unas manos dispuestas a tocar a Baiser. Algo aún peor está por ocurrir. ¿Qué le espera a este mundo ahora? ¿Quién hizo esto? A la distancia se observa un misterioso grupo que dice que no dejará al Pokémon cumplir su objetivo.